La palabra Tilzapotla es un topónimo o nombre propio del lugar que en su origen debía de haber sido Tilzapotla o Tilzapotlán, ya que deriva de las siguientes raíces de origen náhuatl, que son Tlili, que significa negro o prieto, Zapol, que significa zapote, y Tla, lugar a abundancia. Por lo tanto, Tilzapotla significa lugar donde abundan los zapotes prietos. Tilzapotla se encuentra localizado al sur del estado de Morelos y pertenece al municipio de Puente de Isla. Colindancias. Al sur colinda con el Cerro Frío, donde están los límites con el estado de Guerrero. Al norte colinda con el río Amacuzá y con la población de Tehuistla, del municipio de Jojutla. Al este colinda con la población de Cuacitlán, del municipio de Tlaquitenango. Al oeste colinda con la población de La Tigra, del municipio de Puente de Isla. Tilzapotla se encuentra a una altura aproximada de 1100 metros sobre el nivel del mar. Su clima es cálido, con una temperatura media anual aproximada de 28 grados centígrados. Tiene una población aproximada, según el último censo levantado por INEGI en el 2020, de 4.932 personas, distribuidas en 2.543 mujeres y 2.389 hombres. Su asentamiento. Los ciudadanos que fundaron la cuadrilla de Tilzapotla fueron grupos pequeños de inmigrantes españoles emparentados entre sí. Su fecha de establecimiento está contemplado en un escrito donde relatan que los pobladores se reunieron en una asamblea general en el año de 1922. Dentro de otros asuntos de importancia que trataron, mencionan que su establecimiento quedó registrada en el año de 1795 y 1796. Los pobladores de Tilzapotla llegaron a este paraje donde antes habían estado un grupo de indígenas de origen tlahuica que hablaban lengua náhuatl, donde estos hicieron florecer el lugar que con gran anhelo y mucho trabajo cultivaron, obteniendo grandes cosechas de maíz, frijol, jitomate, calabaza, y también incentivaron la agricultura y la ganadería, la porcicultura, entre otras actividades agrícolas. Los ciudadanos de Tilzapotla participaron, como muchos mexicanos más, en la Revolución Mexicana en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, y pocos años después también volvieron a participar cuando hubo un golpe de estado en contra del presidente de México, Francisco I. Madero, y su vicepresidente José María Pino Suárez. Volvieron a acudir al llamado de la patria, empuñando nuevamente las armas, obedeciendo el plan de Guadalupe que Venustiano Carranza emitió para derrocar al traidor, asesino y usurpador de Victoriano Huerta. En esta población, en este lugar, se distinguían sus habitantes porque eran trabajadores, unidos y pacíficos, pero cuando la ocasión lo meritaba, eran valientes, decididos
y temerarios. Por eso mismo llegaban hasta aquí revolucionarios de diferentes partes para planear las estrategias militares que los llevaran a obtener los triunfos deseados, asestándole golpes sorprendentes al ejército federal que debilitaban su estructura militar. Esta población, aunque parecía un lugar seguro para realizar estas tácticas bélicas, porque estaba alejado de las principales vías de comunicación y rodeado de los cerros, y además porque pertenecía en ese momento al estado de Guerrero. Por tal motivo, no padeció del decreto de recolonización que el general Juvencio Robles había dictado para todos los morelenses, en el que sentenció que todos los pueblos y rancherías deberían de concentrarse en los principales distritos o poblaciones principales, y sentenció que todos los pueblos de ser sospechosos, de ser bandidos, los quemarían y serían arrasados sin contemplación alguna. Esta población no padeció como ya lo dije, de este decreto, por ser la población estar alejado de las principales vías de comunicación. Victoriano Huerta, aún de que estaban alejados de las principales vías de comunicación, las autoridades estatales y federales se enteraron de las maniobras que se realizaban en este lugar y trazaron un plan siniestro para borrar de la faz de la tierra a la población con sus ciudadanos. Su plan criminal consistía en envolver a la población y atacarla por tres frentes. Uno lo haría por la parte de Buenavista de Cuéllar, donde estaba un comando comandado por el cabo de Rurales llamado Luis Ruiz Mesa, que atravesarían las empinadas faldas del Cerro Frío y atacarían por el suroeste. Otro lo haría por la parte noroeste, donde se encontraba comandado un ejército en la administración de la hacienda de San Gabriel, que unido con otro destacamento que se encontraba en Amacuzac, atacarían por el noroeste. Otro ejército más numeroso que atravesarían por la cuadrilla de Chisco y atacarían por el sueste, de tal forma que la población quedaría ocupado por las tres fuerzas sin posibilidad de que alguien pudiera escapar. Pero el plan no tuvo los resultados que estos deseaban, ya que en ese momento el río estaba muy crecido por las constantes lluvias de la temporada, viéndose obligado a bordear el río cuesta arriba hasta llegar al puente de Cajones, donde pasaron. Esta maniobra hizo que este contingente se retrasara y por lo tanto el cabo de Rurales, Luis Ruiz Mesa, desesperado por la tardanza de sus aliados, atacó tratando de sorprender a los guerrilleros, a los 30 guerrilleros aproximados que había en ese lugar, y fallando en el intento porque estos ya habían salido momentos antes. El coronel Gamboa llega al lugar de los hechos a las 5 de la tarde y cuando le notifican que el plan había fracasado, de inmediato da la orden
de incendiar y arrasar con la población. Los 3 barrios que se llamaban La Cucaracha, La Chancla y El Grillo fueron arrasados aquella tarde del 13 de julio de del 16 de julio de 1913. Los pobladores se diseminaron por diferentes rumbos. Algunos se fueron a establecer en parajes agrestes, otros en cuevas de los cerros, y los más afortunados se fueron a establecer en ciudades como Puente de Isla, Jojutla, Buenavista de Cuéllar, Huizuco y otros hasta en Cuernavaca y México. Pasados los años, estos habitantes, cansados, algunos habitantes o algunas familias cansados de los rigores de la guerra, llegaron nuevamente al lugar de origen, estableciéndose un poco más al sureste, sobre las márgenes de una barranca que denominaron o que bautizaron con el nombre del Ranchito. Eran aproximadamente 20 familias. Y más adelante, al inicio del año de 1918, llegaron otras familias que juntos con las que ya estaban establecidas, se organizaron para realizar otro nuevo levantamiento del pueblo, descartando la del Ranchito porque era un terreno irregular y muy chico, y también descartaron a la población que antes había sido su hogar, y encontraron otro lugar mucho más propicio, un poco más al sur, llamada en aquel momento la Mesa del Pochote, que era más amplio y parejo. Es ahí donde se reunían en acalorados debates para trazar la nueva población, y ahí determinaron cómo serían las manzanas, el ancho de las calles y el tamaño de los lotes. En cuanto al ancho de las calles, hubo varias protestas. Hubo varias propuestas. Una de ellas que decía que se hicieran el ancho de las calles de 12 metros, otro que decía que se hicieran de 6 metros, e incluso uno que propuso que se dejara el ancho de las calles donde 2 bestias cargadas de zacate pudieran circular libremente sin estorbarse una con la otra. Quedando la propuesta del señor Carlos Manzanares, que propuso que fuera de 8 metros. Y de esa manera las calles quedarían con esa medida. Pero antes de que realizaran la demarcación de la población, comentaron que sería conveniente contratar un topógrafo o a un ingeniero civil. Todos los presentes aceptaron contratar a un ingeniero civil, y el señor don Antonio Estrada Landa propuso para que realizara tal actividad a su sobrino llamado Ignacio Estrada Ocampo, que era originario de Buenavista de Cuéllar. Y todos los presentes aceptaron esta propuesta y convinieron en pagarle sus salarios profesionales con la cooperación de todos los jefes de hogar. Don Antonio se fue muy temprano a ver a su sobrino, el ingeniero civil, para convencerlo de que realizara esta actividad. Y el ingeniero, don Ignacio Estrada, convencido por el entusiasmo de su tío, aceptó, y de inmediato se trasladó a la comunidad, haciendo los trazos de las manzanas y las calles en un área que comprende lo que actualmente es la Colonia Centro. Ahí iniciaron los trazos
con la orientación de los 4 puntos cardinales de norte a sur y de este a oeste. De esta manera, pues programaron el levantamiento de esta nueva población. Ya nomás para terminar diré que para hacer el repartimiento de los sitios tuvieron que levantar un censo para saber el número de jefes de hogar que había hasta ese momento. Este censo se levantó el 4 de octubre de 1919, repartiendo los sitios a todos los jefes de hogar, y desde ese momento se empezaron a construir en su primera etapa las casas, que serían casas sencillas y humildes, con paredes armadas con varas de chapuliscle que se embadurnaban con lodo revuelto con zacate, y el techo era de palma a 2 aguas. Muchas gracias por su atención.